En Xiamen, China, durante el invierno de 1954, mientras las sirenas de ataque aéreo rasgaban el cielo y las explosiones resonaban por la ciudad, la gente corría desesperada buscando refugio. Pero en medio de ese caos, dentro de uno de los refugios subterráneos, un joven de 21 años, Chen Jing-rong, estaba absorto en su libro de matemáticas. El mundo exterior se desmoronaba, pero la mente de Chen permanecía concentrada, ajena al terror. ¿Su misión? Resolver uno de los desafíos más antiguos y esquivos de las matemáticas, un enigma que había desconcertado a las mentes más brillantes durante siglos. La conjetura de Goldbach, una joya en la corona matemática. Un niño puede entender el enunciado, pero los genios más grandes de la historia matemática no han podido resolverlo. Esta frase encapsula la esencia misma de la conjetura de Goldbach. Un problema matemáticamente simple en su formulación, pero de una complejidad abismal en su demostración. En el año 2000, para enfatizar su importancia y dificultad, se ofreció un premio de $1.000.000 a quien lo resolviera. Pero, ¿cuál era, después de todo, este dilema que atraía tanto asombro y frustración? ¿Puede todo número par mayor que 2 escribirse como la suma de dos primos? Para ilustrarlo, el número 6 puede expresarse como 3 más 3. El 10 se revela como 5 más 5 o 3 más 7. Y su número favorito, quizás el 42, sorprende con 5 más 37. A medida que exploramos números pares cada vez mayores, la observación intrigante es que no solo pueden escribirse como la suma de dos primos, sino que parece haber una aparente abundancia de formas de hacerlo. Esta noción, la de que esta propiedad siempre se mantiene, es el núcleo de la conjetura de Goldbach, un faro resplandeciente en la teoría de números. La semilla de la obsesión de Chen por esta conjetura fue sembrada durante sus años escolares. Su profesor, con una oratoria que encendía la imaginación, proclamó: «Las matemáticas son la reina de las ciencias. La teoría de números es la corona de la reina, y la conjetura de Goldbach es la perla en la corona». Mientras el resto de la clase estallaba en risas de incredulidad, un joven Chen Jing-rong permaneció en solemne silencio, con una visión que trascendía el momento. Él, un día, sería quien adornaría esa corona con tan preciada perla. Su determinación ya se manifestaba con una fuerza inquebrantable. Goldbach y Euler, una alianza matemática y el nacimiento de las hipótesis. Pero ¿quién fue este Goldbach, cuyo nombre resuena en los anales de las matemáticas? Christian Goldbach, un matemático prusiano que floreció en el siglo XVIII, no inició su travesía inmerso en cifras. Sus primeros estudios gravitaban entre la medicina y el derecho, siendo las matemáticas solo un pasatiempo ocasional. Sin embargo, en 1710, a los 20 años, se embarcó en una odisea intelectual de 14 años, recorriendo más de 4.000 kilómetros por Europa. Su propósito era claro: reunirse y dialogar con algunas de las mentes matemáticas más brillantes de su época, incluyendo gigantes como Gottfried Leibniz, uno de los coinventores del cálculo, y Sir Isaac Newton, quizás el matemático más influyente de todos los tiempos. Tras esta peregrinación intelectual, Goldbach se estableció en la recién formada Academia de Ciencias de San Petersburgo, en Rusia. Fue allí en 1727 donde forjó su conexión más significativa, un encuentro que transformaría el curso de su propia historia y la de las matemáticas. Un prodigio de 20 años, cuyo nombre era Leonhard Euler. La afinidad fue instantánea. Rápidamente se hicieron amigos, unidos por una obsesión compartida por la teoría de números, intercambiando ideas y teorías con un fervor contagioso. Incluso cuando Goldbach se trasladó a Moscú en 1729, su correspondencia no cesó. Por el contrario, floreció durante 35 años, literalmente hasta el último día de Goldbach. Fue en una de esas cartas, fechada el 7 de junio de 1742, donde Goldbach garabateó una línea al margen que, aunque no era la formulación exacta de la conjetura que hoy lleva su nombre, estaba intrínsecamente relacionada. Parece que todo número entero mayor que 2 puede escribirse como la suma de tres primos. Euler, un genio por derecho propio, quedó inmediatamente cautivado por la proposición. Pero su mente analítica lo llevó a un perfeccionamiento crucial.
Euler argumentó que, para los números impares, la suma de 3 primos podría ser un requisito, pero para los números pares, quizás solo 2 números primos serían suficientes. Reformuló la idea de Goldbach en 2 conjeturas distintas pero interconectadas. La primera, que trataba con números impares, afirmaba: todo número impar mayor que 5 puede escribirse como la suma de 3 primos. Esta se conoció como la conjetura débil de Goldbach. La segunda, y más desafiante, trataba con números pares. Todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de 2 primos. Esta, a su vez, fue bautizada como la conjetura fuerte de Goldbach. La distinción entre fuerte y débil no es arbitraria. La demostración de la conjetura fuerte implicaría automáticamente la veracidad de la débil, ya que cualquier número impar puede obtenerse sumando 3 a un número par, que sería la suma de 2 primos. Sin embargo, lo contrario no es cierto. Demostrar la débil no implica la fuerte. Euler estaba tan convencido de la veracidad de ambas que en su carta declaró: considero esto un teorema completamente cierto, aunque no puedo demostrarlo. Durante casi un siglo y medio, esta brecha en la prueba persistiría, un desafío tentador para las generaciones futuras. El resurgimiento de Goldbach y la potencia de la estimación. El enigma de Goldbach yacía en un profundo letargo, esperando su despertar que llegaría en 1900. Fue en ese año cuando el renombrado matemático alemán David Hilbert se dirigió al Congreso Internacional de Matemáticos en París. Ahí, presentó una lista de 23 de los problemas más importantes y desafiantes para el siglo XX, sentando la agenda de la investigación matemática durante décadas. En el octavo lugar de esta ilustre lista se encontraba un conjunto de cuestiones sobre números primos, y entre ellas resplandecía la conjetura de Goldbach. A partir de ese momento, la conjetura regresó con firmeza al radar de la comunidad matemática global. Sin embargo, el nuevo enfoque de los matemáticos era sutil pero profundo. La pregunta ya no era solo si todo número par podía escribirse como la suma de 2 primos, sino más bien de cuántas maneras diferentes podía hacerse. Este cambio de perspectiva abrió las puertas a nuevas herramientas analíticas. Esta nueva cuestión llevó a los matemáticos G. H. Hardy y John Littlewood en 1923 a desarrollar una función para estimar esta cantidad. Para ello, se basaron en uno de los resultados más fundamentales de la teoría de números, el teorema de los números primos. Este teorema nos dice que, en promedio, un número grande en la vecindad de n tiene una probabilidad de 1 entre el logaritmo natural de n de ser primo. Aplicando una versión simplificada de esta idea, Hardy y Littlewood imaginaron un número par grande, 2n, y consideraron pares de números a y b que suman 2n. La probabilidad de que a y b sean ambos primos sería aproximadamente 1 entre el logaritmo natural de n al cuadrado. Multiplicando esta probabilidad por el número total de pares posibles, aproximadamente n, llegaron a una estimación para el número esperado de pares de primos, n entre el logaritmo natural de n al cuadrado. Fascinante, ¿verdad? Si graficamos esta estimación, vemos que el número de maneras de escribir un número par como la suma de 2 primos aumenta significativamente para números mayores. Pero, como los propios Hardy y Littlewood señalaron en su conclusión, solo la prueba cuenta. La heurística era convincente, pero aún no era una demostración rigurosa. La sutilidad del método del círculo y la genialidad de Ramanujan. Avanzando hacia la conjetura débil, Hardy y Littlewood tuvieron más éxito, y este logro fue impulsado por un incidente peculiar y un encuentro extraordinario que ocurrió una década antes, en 1913. G. H. Hardy estaba en su mesa de desayuno cuando llegó una carta inusual. La enviaba un matemático completamente desconocido de la India, Srinivasa Ramanujan. La misiva era la declaración de un joven de 23 años, sin educación universitaria formal, que había dedicado su tiempo libre a las matemáticas, un humilde trabajo de oficinista que le reportaba apenas 20 libras al año. Lo más sorprendente no era la historia de Ramanujan, sino el contenido de la carta. Más de 10 páginas repletas de más de 100 teoremas, muchos de ellos altamente avanzados, pero sin pruebas y con muy poca explicación. Hardy quedó estupefacto. Nunca había visto nada parecido. Algunos teoremas eran ya conocidos, otros eran completamente nuevos para el mundo matemático, y algunos parecían
a primera vista, imposibles, como la suma de los enteros positivos hasta el infinito siendo -1/12. Hardy le mostró la carta a Littlewood. Ambos permanecieron despiertos hasta medianoche, debatiendo si el misterioso autor era un genio o un charlatán. Pero la complejidad y profundidad de las fórmulas los convencieron de que solo una mente fenomenal y fuera de lo común podría haberlas concebido. Hardy, un matemático riguroso y metódico, le escribió a Ramanujan pidiéndole pruebas. Ramanujan, sin embargo, era un contraste vibrante. Trabajaba por intuición, frecuentemente guiado por sueños. Él veía los resultados, o, como en algunas de sus propias narrativas místicas, su diosa personal, Namagiri, se le aparecía en sueños y escribía las fórmulas en su lengua. Una ecuación para mí no tiene sentido a menos que exprese un pensamiento de Dios, decía. Ramanujan nunca aprendió realmente a proporcionar pruebas formales para sus teoremas. Así, Hardy lo instó a que fuera a Cambridge para explicar sus descubrimientos con más detalle. Sin embargo, existía un obstáculo cultural y religioso. Ramanujan era un hindú devoto, y su fe le prohibía cruzar el mar. Pero una noche su madre tuvo un sueño. Una diosa apareció y le dijo que permitiera a Ramanujan cumplir su destino. Convencida por la visión, ella le dio su bendición. Y así, Ramanujan finalmente partió hacia Inglaterra. En Cambridge, Hardy y Ramanujan iniciaron una colaboración que se volvería legendaria. Hardy, en una de sus reflexiones más emotivas, clasificó a Ramanujan en una escala de genialidad donde él mismo era 10, Littlewood 30 y Ramanujan era un impresionante 80. Sabía que Ramanujan era verdaderamente especial, una fuerza de la naturaleza matemática. A pesar de las dificultades de Ramanujan con el clima, la comida y la guerra que asolaba Europa, la asociación con Hardy produjo un avance monumental. Alrededor de 1917, inventaron lo que se conoció como el método del círculo, una técnica revolucionaria que aplicaron para abordar diversos problemas en la teoría de números. Hardy y Littlewood desarrollaron posteriormente esta idea aún más, y durante casi un siglo, esta se convertiría en la herramienta principal para abordar la conjetura débil de Goldbach. Pero recordemos el problema. La demostración de que un número impar, grande, siempre puede escribirse como la suma de tres primos. P1 más P2 más P3 es igual a n. Como antes, la cuestión no era solo la posibilidad, sino cuántas formas había de hacerlo. Hardy y Littlewood imaginaron una especie de máquina de conteo. Como entrada, recibiría todas las combinaciones posibles de tres números primos menores que n. Por cada combinación, la sumaría y verificaría si esa suma era igual a n. Si lo era, la máquina incrementaría un contador en 1. Si no, la máquina simplemente pasaría a la siguiente combinación. Tomemos el ejemplo de n igual a 11. La máquina primero verificaría los primos 2, 2 y 2, sumándolos para obtener 6, que no es igual a 11. El contador permanecería en 0. A continuación, intentaría 2, 2 y 3, que es 7, de nuevo sin éxito. Y continuaría el ciclo hasta llegar a 2, 2 y 7, que es igual a 11. En ese momento, el contador de la máquina se incrementaría en 1. A medida que la máquina continuara procesando los primos, el contador se incrementaría solo una vez más para 3, 3 y 5. En total, habría dos maneras de escribir 11 como la suma de tres primos. Pero ¿cómo construir esta máquina usando solo matemáticas? Esa era la genialidad de Hardy y Littlewood. Su técnica es tan ingeniosa que merece ser explorada paso a paso. Comienza con la función e y teta, que simplemente traza un círculo unitario en el plano complejo. El ángulo teta determina cuán lejos estás alrededor del círculo. Ahora imagina que teta está restringido a ser un múltiplo m de 2pi. Como 2pi es una revolución completa, no importa si m es 0, 1, 2, 3 o cualquier número entero. Un vector desde el origen siempre apuntaría en la misma dirección, a la derecha. Pero entonces Hardy y Littlewood introdujeron una variable alfa, un número entre 0 y 1, que multiplica el ángulo. Si m es igual a 1 y aumentas alfa de 0, el vector lentamente hace una rotación completa. Si m es igual a 2, el vector se moverá más rápido y hará dos rotaciones completas, y así sucesivamente. La clave fue imaginar la suma simultánea de todos los valores posibles de alfa y, a continuación, calcular la media de todos esos vectores.
Matemáticamente, esto puede expresarse como la integral de 0 a 1 de e a la i 2pi alfa m de alfa. ¿Qué sucede? Bueno, un vector se cancela con su opuesto, y lo mismo ocurre con todos los demás. El promedio de todos esos vectores resulta en 0. Lo mismo ocurre si m es 2, o 3, o 4. Esta integral siempre resultará en 0 para todos los valores de m, excepto en un único y crucial caso. Si m es igual a 0, entonces tenemos e a la 0, que es igual a 1. En ese escenario, no importa cuál sea el valor de alfa, el vector siempre apunta a la derecha, y el promedio de eso siempre será 1. Esta ecuación se convierte en una representación matemática casi perfecta de la máquina que intentaban crear. Si m es igual a 0, devuelve 1. Si m no es igual a 0, devuelve 0. Todo lo que queda es reemplazar m con lo que nos interesa, que la suma de P1 más P2 más P3 sea igual a n. Podemos reorganizar esto como P1 más P2 más P3 menos n igual a 0. Así, si sustituimos esta expresión por m, cada vez que los tres primos sumen n, este valor será 0, y la integral será igual a 1. Y cada vez que los primos no sumen n, este valor será distinto de 0, y la integral devolverá 0. Sin embargo, esta ecuación, tal como está, solo verifica una única terna de primos. Para verificar todas las combinaciones posibles de primos menores que n, necesitamos añadir una suma sobre todos ellos. Como esta expresión contará todas las formas en que tres primos pueden sumar n, podemos llamarla h de n. Si podemos demostrar que h de n es al menos 1 para todo número impar mayor que 5, habríamos probado la conjetura débil de Goldbach. Pero había dos dificultades cruciales en este enfoque simple. La primera es que asumían que conocían todos los números primos menores que n, lo cual es cierto para n pequeños, pero a medida que n tiende al infinito, simplemente no conocemos todos los primos. El segundo problema es que a medida que aumenta el número de primos, el número de combinaciones posibles explota. Si n es 10.001, hay 1.229 números primos menores, lo que significa un total de más de 310 millones de ternas de primos posibles. Aumentar n a 1.000 millones y las combinaciones saltan a casi 22 sextillones. Esta tendencia continúa indefinidamente, haciendo inviable el enfoque simple. Hardy y Littlewood, con su ingenio, concibieron una manera más inteligente. Reformularon fundamentalmente el problema, moviendo la suma dentro de la integral. En lugar de verificar todas las combinaciones posibles de números primos por fuerza bruta, ahora analizaban el comportamiento colectivo de todos los primos a la vez. Para entender cómo funciona esto, veamos la ecuación. En el exponente tenemos la suma de tres primos menos n. Pero sumar en el exponente es lo mismo que multiplicar exponenciales. Así que podemos reescribir esto como el producto de cuatro exponenciales. Las tres primeras son idénticas, ya que no hay distinción entre P1, P2 y P3. Todos son números primos tomados del mismo conjunto. Por lo tanto, podemos llamar a esta función S de alfa n, y simplemente elevarla al cubo. Al hacer esto, h de n se convierte en una función de solo dos elementos, e a la menos 2 pi i n alfa, que es solo un número complejo computable, y esta nueva función s de alfa, n. ¿Pero qué es esta función? Tomemos el ejemplo de n igual a 11. Entonces, s de alfa, 11 es la suma de cuatro exponenciales, cada una gobernada por su propio número primo. Puedes pensar en cada una de estas exponenciales como un reloj, cada uno con su propio número primo que determina la velocidad de rotación. El 2 gira más lento, el 3 más rápido, el 5 aún más rápido, y así sucesivamente. Pero recuerda, esto es una suma. Entonces, de hecho, necesitamos sumar todos los relojes de punta a cal. Observa lo que sucede a medida que aumentamos alfa. Todos los relojes giran a sus propias velocidades. Lo que nos interesa no es el comportamiento de un reloj individual, sino el de todos ellos juntos. Para un valor pequeño de n, como 11, nada demasiado emocionante sucede. Pero observa lo que ocurre si elegimos un valor mayor para n,
como 99. Ahora hay 25 números primos menores que 99, y por lo tanto 25 relojes en nuestra suma. A medida que aumentamos alfa, todos los relojes giran, de nuevo, a sus diferentes velocidades. Parece casi la cola de un dragón. Por un tiempo, todo parece un tanto caótico, girando alrededor del origen. Pero luego, cuando alfa alcanza un sexto, la cola se desenrolla, y de repente casi todos los relojes apuntan en una dirección similar, lo que resulta en un gran valor resultante. Si aumentamos alfa aún más, los relojes se cancelan de nuevo hasta que llegamos al siguiente punto mágico, un tercio. Aquí de nuevo, muchos relojes se alinean. Y este patrón curioso sigue repitiéndose. Para la mayoría de los valores de alfa, los relojes se cancelan entre sí. Pero en unos pocos puntos especiales, como un medio, la cola se desenrolla, los relojes interfieren constructivamente y obtenemos un gran valor resultante. ¿Por qué le ocurre esto? Analicemos cuando alfa es igual a un medio. Lo que estamos haciendo aquí es multiplicar cada número primo en el exponente por un medio, es decir, dividir cada número primo por 2. Hagámoslo para cada uno de los primos. En la primera columna escribiremos cuántas veces puede dividirse por 2. Y en la segunda columna, el resto. El 2 dividido por 2 es igual a 1, dejando un resto de 0, por lo que hace una rotación completa. El 3 dividido por 2 es 1, pero deja un resto de 1, por lo que hace una rotación completa y luego media rotación más. No nos importan las rotaciones completas, lo que importa es dónde termina la flecha, y eso está totalmente determinado por el resto. Lo que descubrimos es que todos los demás restos son iguales a 1. Así todos los relojes, excepto el primero, apuntan en la misma dirección. Esto ocurre porque al dividir números enteros por 2, solo hay dos restos posibles, 0 o 1. Y como estamos trabajando con números primos, solo el 2 puede tener el resto 0, ya que ningún otro número primo es par. Por lo tanto, todos los demás primos deben compartir el resto 1, lo que significa que todos esos relojes terminan haciendo otra media rotación, por lo que todos apuntan hacia la izquierda e interfieren constructivamente. Algo similar ocurre cuando alfa es igual a un tercio. Ahora cada primo se divide por 3. Los restos posibles son 0, 1 o 2. De nuevo, 3 es el único reloj que tiene resto 0, por lo que apunta a la derecha. Pero todos los demás primos siguen un patrón especial, un patrón que hace posible todo el método del círculo. Los primos restantes se distribuyen aproximadamente por igual entre los restos 1 y 2, lo que significa que todos los relojes restantes se giran un tercio o 2/3 del camino alrededor del círculo. Como estos relojes apuntan a la izquierda, de nuevo, obtenemos interferencia constructiva. Y este patrón de interferencia constructiva también ocurre para otras pequeñas fracciones racionales. Pero para números no racionales, no se obtienen estos restos tan restringidos. Así los relojes se distribuyen aproximadamente por igual por todo el círculo, y se obtiene interferencia destructiva. Hardy y Littlewood se dieron cuenta de que podían usar esto. Imagina tomar este gráfico de la magnitud del vector resultante y envolverlo alrededor de un círculo. Lo que descubrieron es que la mayoría de las contribuciones provienen de regiones muy pequeñas del círculo que llamaron arcos mayores. El resto del círculo solo añade contribuciones menores que llamaron arcos menores. Esto les permitió dividir su cálculo en dos partes. La parte del arco mayor proporciona el término principal para cuántas maneras se puede escribir un número n, como la suma de 3 primos, y los arcos menores solo proporcionan un término de error. Luego demostraron que si la hipótesis de Riemann generalizada es cierta, entonces el término principal crece más rápido que el término de error. Entonces, eventualmente, para un número lo bastante grande, llamémoslo k, este valor siempre será mayor que 1, y la conjetura débil de Goldbach se sostiene. Harald Helfgott demostró la demostración de la conjetura débil. No obstante, este enfoque presentaba dos limitaciones. Primero, se basaba en la suposición de que una generalización de la hipótesis de Riemann era verdadera, algo que aún no se ha confirmado. Segundo, no especificaban el valor exacto de k.
¿Qué tan grande debía ser un número para garantizar que todos los números mayores a él adhirieran a la conjetura de Goldbach? Fue necesario esperar hasta 1937, cuando el matemático ruso Ivan Vinogradov demostró lo mismo que Hardy y Littlewood, pero sin depender de la hipótesis de Riemann generalizada. Fue un triunfo de la matemática pura, una prueba libre de suposiciones. Una cosa es simplemente asumir la hipótesis de Riemann, decir, sí, se puede avanzar. Pero Vinogradov fue como, no muchachos, no necesitan la hipótesis de Riemann, realmente pueden probar estas cosas. Sin embargo, de nuevo, él proporcionó un número lo suficientemente grande para el cual la conjetura débil de Goldbach se mantendría, sin especificar ese número exacto. Esto dejaba una sensación de insatisfacción en la comunidad. A lo largo de los siguientes 19 años, uno de sus alumnos logró esa satisfacción al poder especificar ese número. ¿Qué número sería? ¿10 a la 50 potencia? ¿10 a la 80 potencia? ¿10 a la 3000 potencia? Probablemente todas esas estimaciones estarían muy por debajo de la realidad. El número era colosal, alrededor de 10 a la 6.8 millones. Es un número tan vasto que, si lo comparas con la cantidad de protones en el universo, que es 10 a la 80, se vuelve evidente que esto no es algo que se pueda verificar por computadora. Incluso si transformaras todo el universo en una computadora, no habría ninguna posibilidad de resolverlo por fuerza bruta. Por lo tanto, era crucial que este número se redujera drásticamente. Más o menos ahí se encontraba el problema en 2005, cuando el matemático peruano Harald Helfgott se interesó en él. Estaba leyendo artículos sobre la conjetura débil de Goldbach y las nuevas técnicas que se estaban desarrollando. Eran las técnicas de vanguardia de la época. Al leerlas, pensó, puedo hacerlo mejor. Estoy teniendo algunas ideas de cómo hacerlo mejor. Y de hecho le llevó unas pocas semanas obtener estimaciones mejoradas, todavía no lo suficientemente sólidas para revolucionar todo, pero sí para lograr un progreso real y tangible. Comenzó a trabajar y en pocas semanas ya tenía estimaciones mejores que las publicadas en los artículos. Su confianza creció. Ok, lo tengo. Por supuesto era un poco ingenuo, subestimando algunas dificultades en otras áreas de la prueba. Para resolver el problema, se dio cuenta de que necesitaba hacer dos cosas. Primero, aumentar al máximo el número verificable computacionalmente, y segundo, reducir la constante lo más posible, lo que requeriría matemáticas extremadamente complejas. Así, durante los siguientes 8 años, atacó el problema por ambos flancos. Junto con David Platt, verificó todos los números hasta 8.8 por 10 a la 30 con computadora, y, perfeccionando sus matemáticas, redujo lentamente la constante K. En 2013 logró reducir el número a 10 a la 27, que estaba por debajo del número que sus computadoras ya habían verificado. Lo había resuelto. Redactó sus resultados en un artículo titulado «La conjetura ternaria de Goldbach es verdadera», un título que fue un verdadero golpe sobre la mesa en la comunidad matemática. Así, casi 300 años después de la carta original de Goldbach, Helfgott demostró que todo número impar mayor que 5 puede escribirse como la suma de 3 primos, y, como resultado, también probó que todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de no más de 4 primos. Esto se debe a que siempre se puede sumar 3 a todos los números impares para obtener todos los números pares. La noticia fue un hito, celebrada aunque para muchos el problema se consideraba algo oscuro, sin aplicaciones directas en el mundo real. Sin embargo, su simplicidad atrae un atractivo masivo, y es uno de los problemas no resueltos más antiguos de las matemáticas. Chen-Jing Ron, cerca de la conjetura fuerte. A pesar del rotundo éxito con la forma débil de la conjetura de Goldbach, la conjetura fuerte siguió siendo inabordable. «Oh, creo que eso es inútil por ahora», dijo Helfgott. «Y si fuera a ceder durante nuestras vidas, no apostaría por ello, de hecho apostaría en contra». La razón por la que el método del círculo funciona tan bien para la conjetura débil de Goldbach es porque el término principal crece más rápido que el término de error. Pero ese no es el caso para la conjetura fuerte de Goldbach. Los arcos mayores ya no son tan mayores. La contribución principal proviene del arco menor, o al menos una contribución tan grande como. Así, para resolver la conjetura fuerte, necesitamos alguna técnica o enfoque fundamentalmente nuevo, pero aún no lo hemos encontrado. La persona que, sin duda, estuvo más cerca fue Chen-Jing Ron. En 1956,
Chen fue reconocido por su destreza matemática y un año después se convirtió en asistente en la Academia China de Ciencias, donde pasó los siguientes 10 años trabajando en problemas de la teoría de números, incluida la conjetura de Goldbach. En 1966 logró un gran avance. Usando otro enfoque, conocido como métodos de cribado, demostró que todo número par suficientemente grande es la suma de un primo y un número que es un primo o el producto de exactamente dos primos, lo que llamamos un semiprimo. Esta fue la mayor aproximación que alguien había logrado para resolver el problema. Fue una prueba de erudición y brillantez innegables. André Weil, uno de los matemáticos más grandes del siglo XX, comparó seguir la prueba de Chen como escalar la cima del Himalaya. Estás en las alturas, prácticamente en la estratosfera. Es un argumento tan sofisticado. Eufórico, Chen mostró la prueba a un colega quien sugirió que anunciara el resultado y luego lo organizara antes de publicarlo. Pero justo cuando Chen anunció sus resultados, el país se sumió en caos. En mayo de 1966, el presidente del Partido Comunista, Mao Zedong, declaró que elementos burgueses se habían infiltrado en el gobierno de la sociedad y que debían ser purgados. Esto marcó el inicio de la Revolución Cultural, una campaña radical para derrotar a los enemigos percibidos del partido. Con el apoyo de Mao, militantes estudiantiles revolucionarios, conocidos como la Guardia Roja, invadieron instituciones, quemaron libros y se volvieron contra los intelectuales. Maestros, científicos y profesores fueron sometidos a brutales espectáculos públicos conocidos como sesiones de lucha. Fueron golpeados, humillados y obligados a usar sombreros imponentes y pancartas que numeraban sus supuestos crímenes como simpatizante capitalista o enemigo de la revolución. En toda China, la búsqueda del conocimiento fue reemplazada por el miedo y el conflicto político. En 1968, 131 de los 171 miembros superiores de la Academia China de Ciencias en Beijing enfrentaron persecución, y muchos otros perdieron la vida. Chen fue uno de los objetivos. Fue forzado a realizar trabajos manuales y obligado a vivir en una sala de calderas reconvertida, sin electricidad. La Guardia Roja lo insultaba, le escupía y lo golpeaba tan violentamente que Chen a menudo perdía el conocimiento. En un informe, las agresiones fueron tan severas que incluso pudo haber intentado suicidarse, saltando de un edificio de 3 pisos. Afortunadamente no llegó al suelo. Aterrizó en el segundo piso, resultó herido, pero sobrevivió. A pesar de todo esto, Chen continuó trabajando en secreto en sus matemáticas, bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno. Luego, el 13 de septiembre de 1971, el mano derecha de Mao murió en un misterioso accidente de avión, después de supuestamente intentar organizar un golpe. Su muerte rompió la ilusión de unidad en el partido y la revolución cultural comenzó a perder fuerza. Pero Chen se enfrentaba a un dilema. Por un lado, quería publicar su prueba, pero por otro, estaba aterrorizado de ser criticado. Inseguro de qué hacer, acudió a Luo Zhenjiang, el jefe del Instituto Matemático, quien le dijo: «El resultado es sólido, debes publicarlo». Y así, en abril de 1973, Chen publicó su teorema. 3 años más tarde, Mao Zedong murió y la revolución cultural terminó. El famoso periodista Xu Qi tomó nota de la historia de Chen y escribió un artículo sobre sus logros y dificultades. El artículo se reimprimió en el periódico más popular de China y fue leído por millones. El Estado, que solo 10 años antes silenció a Chen, ahora lo celebraba como un héroe nacional. Su historia fue recontada en escuelas, libros y películas. Incluso un asteroide fue nombrado en su honor en 1996. Imaginen si no lo hubiera hecho, si no lo hubiera publicado. Todo su trabajo, toda su misión, todos sus ideales, toda su visión. Quizás nadie lo habría conocido. Habría sido solo una pequeña línea en algún lugar como: tengo esta prueba, pero sí, no se la voy a mostrar. Pero con tanta frecuencia nosotros mismos nos desanimamos cuando en realidad deberíamos dar lo mejor de nosotros y luego ponerlo en el mundo y dejar que el mundo, por así decirlo, lo evalúe. Y aunque Chen se acercó increíblemente, nunca pudo cumplir su sueño final: resolver la conjetura fuerte de Goldbach.
El cometa de Goldbach y el futuro de la conjetura fuerte. Quizás una de las razones por las que la conjetura fuerte es tan difícil de probar es porque tal vez no sea verdadera. Pero si es falsa, hay una forma muy sencilla de demostrarlo, encontrando un contraejemplo. Un solo número par que no puede escribirse como la suma de dos primos. Si Goldbach es falsa, dijo un matemático, sería muy fácil convencerme de que Goldbach es falsa. Solo tienes que encontrar un contraejemplo. Esa es la única forma de probar su falsedad. En esta búsqueda incesante, en 1938, un matemático llamado Niels Pipping verificó todos los números hasta 100.000 a mano, pero no encontró un solo contraejemplo. Desde entonces, las computadoras modernas han elevado este número 4 quintillones y la conjetura se mantiene para cada uno de ellos. De hecho, también podemos usar computadoras para verificar de cuántas maneras un número dado puede escribirse como la suma de dos primos, lo que nos da un patrón visual. Parece una curva con colas, que recuerda fuertemente un cometa, y es por eso que esto se conoce como el cometa de Goldbach. Muestra que a medida que el número crece, hay más y más maneras de escribir cada número par como la suma de dos primos. Y si superponemos nuestro argumento heurístico anterior, descubrimos que encaja notablemente bien. La única forma en que la conjetura podría ser falsa es si, por alguna razón, en un número muy grande hubiera una conspiración donde esta tendencia se rompa por completo, y el número de formas de componer un número con dos primos caiga repentinamente por debajo de esa línea. Pero ¿existe algún ejemplo donde de repente haya una gran caída en el número de formas en que se puede componer un número? No. Los datos muestran que estos comportamientos asintóticos se mantienen muy bien. No hay grandes caídas. Por lo tanto, parece que la conjetura debería ser verdadera. Hemos probado por fuerza bruta todos los números hasta 4 quintillones, y todos ellos obedecen la conjetura de Goldbach. Así que podrías pensar que ya deberíamos haber encontrado un contraejemplo, o al menos un número que no siga esta tendencia general que hemos visto. Pero en la escala de todos los números, 4 quintillones no es nada. Así que tendremos que encontrar algún enfoque inteligente o una forma fundamentalmente nueva de resolver este problema. Hasta donde sabemos, resolver la conjetura de Goldbach no afecta realmente a ninguna otra área de las matemáticas y tampoco parece tener aplicaciones directas en el mundo real. Entonces podrías pensar, ¿por qué molestarse en resolver este problema? ¿Por qué no trabajar en algún problema grande que sabemos que es importante? Pero creo que eso pierde el punto esencial. ¿Y si la conjetura de Goldbach termina abriendo una parte completamente nueva del multiverso de las ideas matemáticas?, se preguntó un experto. Realmente no lo sabemos porque no tenemos la visión panorámica o la visión de Dios de las matemáticas. Así es como nos parece ahora en la red de las matemáticas. Entonces, tiendo a no gustarme esta imagen de que ciertas cosas son centrales y otras son periféricas. La gente debería seguir lo que les apasiona, porque si haces eso, serás apasionado. Pensarás en ello todo el tiempo, pensarás en ello en la ducha, al conducir, y podrás hacer algo notable gracias a esa pasión. Y si solo haces algo porque crees que es importante, tenderás a ser de segunda categoría, honestamente. La visión más modesta es que no sabemos qué es necesariamente importante, pero sí sabemos lo que amamos. Así que trabaja en eso. La historia de Goldbach, Chen Jingrun y Helfgott es un testamento de la persistencia humana y la belleza inagotable de las matemáticas. ¿Qué otros secretos nos depara el universo de los números?